y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea glorificado el nombre del Señor hoy, mañana y siempre. Para nosotros es un gozo bendecir a Dios y en su nombre saludarte y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando a Dios por tus necesidades y por tu edificación por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Quiero que leamos la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 119, el versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Dice así la palabra del Señor. Esa es la oración del salmista. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga hoy como hace siempre, por medio de la palabra. Tenemos meses estudiando acerca del orden de Dios. Y en forma de repaso, comenzamos hablando desde el Génesis capítulo 1, donde la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas en la tierra, pero que el Señor descendió y usando su palabra poderosa trajo la luz, la iluminación a este mundo. Después el orden. Creó, también hizo al hombre a su imagen y semejanza. Estableció mandamientos en la vida del hombre, ordenó la vida del hombre y estableció de qué manera el hombre iba a vivir en la tierra en su estado perfecto. Estudiamos también cómo el pecado interrumpió el plan de Dios. Y el pecado es lo contrario a la palabra de Dios. Como hemos leído ahí, la palabra es el instrumento para ordenar nuestros pasos en los caminos del Señor. Y Dios estableció por la palabra el orden cuando dijo y fue hecho, mandó y existió. El pecado es rebelión contra Dios, es también enemistad contra Dios. El pecado es transgresión de la ley y en naturaleza es todo lo contrario a lo que es la palabra del Señor. Cristo vino a la tierra justamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, estableciendo la salvación y reconciliando al hombre con Dios. El Señor estableció el orden. Lo primero, lo más importante era volvernos a la relación, a la comunión con nuestro Padre. La salvación, hemos dicho, es un decreto legal de Dios por la fe en Jesucristo. Eso es lo que significa ser justificados, que Dios nos declara libres de culpa y de condenación en su tribunal, porque alguien pagó nuestra deuda y expió nuestros pecados. En este caso, Jesús, con su vida perfecta y con su muerte vicaria a nuestro favor. Lo resucitó entre los muertos como señal de que su sacrificio había sido acepto. Por eso tú y yo estamos aquí, redimidos y salvados. Pero la salvación implica también la santificación. Lo que Jesús hizo fue librarnos de la condenación del pecado, reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que determina lo que sigue.
Jesús comenzó la obra y el Padre la va a terminar, porque ya nuestros pecados en Él han sido perdonados y han sido reconciliados con Dios. Pero hay algo importante para Dios, por eso envió al Espíritu Santo, para que lo que Cristo hizo en nosotros sea guardado y sea preservado. Ahí entra el proceso de la santificación, que significa que a través del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 6, el Señor nos libra del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Así que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios. Ahora servimos no al pecado, sino a la justicia del Señor. Hablamos de la justicia como la esencia misma del reino de Dios, que cuando Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, la voluntad implica todo lo que es la justicia de Dios. La justicia representa la esencia misma de todo lo que es la naturaleza de Dios. La justicia incluye lo que es el amor de Dios. Dios es amor, la justicia es amor. Dios es santo, la justicia es santidad. Dios es verdad, la justicia es verdad. Todo lo que es Dios es justicia. Pero va más allá de los atributos de Dios. La justicia también es el deseo de Dios, incluye el plan de Dios. Como Jesús dijo a Juan el Bautista cuando rehusó bautizarlo, deja a Juan. Así conviene que se cumpla toda justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. El reino de Cristo está representado por el cetro de la justicia. Amén. La justicia implica todo lo que es Dios, especialmente en el Nuevo Pacto, aunque estudiamos también que es lo mismo en el Antiguo Testamento. Debido a que Dios ha querido lograr el propósito de nuestra salvación a través de un proceso. En el pasado nos libra en Cristo Jesús de la condenación del pecado. En el presente nos está librando del poder del pecado. Y en el futuro, el día de su parucía o de su venida, nos librará de la presencia del pecado. Jesucristo ese mismo ayer nos redimió. Hoy nos santifica. Mañana nos glorifica. Ese mismo ayer, hoy y por los siglos. Una obra en el pasado, una obra en el presente y otra en el futuro. Estamos en la presente. En la presente es que Dios está ordenando nuestras vidas. Volviéndonos al orden de su palabra. Por eso, con entendimiento, oró el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y el resultado es que ninguna iniquidad se va a enseñorear de mi persona. Y estamos en ese proceso. Hablamos del orden en cuanto a los pensamientos. Hablamos de la mente, cómo el pecado afectó la mente del hombre, sus emociones, sus decisiones, todo lo que es almático en el hombre. Y nos detuvimos a hablar del orden en esos aspectos. Hoy vamos a continuar hablando de lo que dice el Proverbios 20:18. Proverbios 20:18. ¿Están conmigo? Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Estudiamos lo que son los pensamientos y dijimos que la palabra hebrea, que se traduce ahí como pensamientos, significa invención, plan, designio, determinación. Incluye lo que es la intención. Muchas veces es usado en un sentido poético. Esta palabra hebrea significa ideas o las intenciones que surgen de los pensamientos. Las intenciones que surgen de los pensamientos. Denota los pensamientos de la mente, que pueden pertenecer naturalmente a una persona como a Dios. Incluye eso. Así que la palabra pensamiento, lo voy a decir en singular, implica la concepción de las ideas en el ser humano. Toda decisión nuestra comienza con un pensamiento. De hecho, cuando dice que el Señor
Fuimos concebidos en Él antes de la fundación del mundo, porque fue una concepción cuando Él nos conoció y nos predestinó y nos eligió. Fue una concepción. Nacimos en la mente de Dios antes de haber nacido en el Espíritu Santo. Qué hermoso. En la eternidad el Padre nos concibió en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo hubo una concepción. Significa que primeramente nosotros brotamos, surgimos en el pensamiento de Dios. Y eso se convirtió en una intención, salvarnos, hacernos parte de Él en Jesucristo. Toda conducta se genera, se gesta en un pensamiento. Igualmente toda intención. Así que los pensamientos con el consejo de la palabra, ¿qué cosa? Se ordenan. Muy bien. Estudiamos también la palabra consejo, que está muy relacionada, fíjense, la palabra consejo con pensamientos. Consejo implica también un plan, un designio, un propósito. Así que la voluntad de Dios implica o incluye el propósito de Dios. Cuando Dios aconseja es porque quiere alinearnos con sus caminos. El consejo brota de la palabra brota del pensamiento de Dios. Quiere decir que nuestros pensamientos se ordenan con los pensamientos de Dios. Amén. Nuestros pensamientos se ordenan con los pensamientos de Dios. Ese es el consejo de Dios. La Biblia habla mucho del consejo del Señor y hemos estudiado acerca de eso. Muy bien. Hay un versículo que quiero también leer que se encuentra en Proverbios 15, 22. Vamos a buscar a Proverbios 15, 22. ¿Están conmigo? Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se confirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Se frustran. Frustrar fracasan. Está contrastando cuando se sigue el consejo y cuando no se sigue el consejo. Cuando no se sigue el consejo, los pensamientos, el plan, el propósito se frustra. Pero cuando oímos el consejo de Dios se afirman, se logran, tenemos éxito. Dios logra lo que quiere con nosotros. Amén. A través de la palabra somos persuadidos, hermanos. Y ese es el propósito de estos mensajes. Durante estos años, más de 30 años como congregación, hemos hablado mucho acerca de hacer la voluntad de Dios, lo que es el reino, y Dios cada cierto tiempo vuelve y enfatiza. En esta ocasión, en este tiempo lo está haciendo de la misma manera, porque somos dados a olvidar. Se nos olvidan las cosas. Y si hay algo que Dios quiere, es que seamos guiados por sus pensamientos, por el consejo bendito de su palabra. Amén. Muy bien. Ahora, estamos hablando y comenzamos la vez pasada, creo que en el culto de la tarde, a hablar acerca de los pecados contra el consejo de Dios. Y lo primero, el primer pecado, o el primer error que cometemos, o la actitud negativa hacia el consejo de Dios, se encuentra en el Salmo 106. Vengan conmigo y ahí nos detenemos un rato. Salmo 106. Todo el capítulo narra el trato de Dios con Israel y la manera como Israel rechazó el consejo de Dios en todo el tiempo del desierto durante 40 años. Amén. Comencemos para que entendamos. Vamos a leer el versículo 13, pero miren para que entendamos.
leamos versículo 7 en adelante. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Está hablando en el momento cuando cruzaron el mar rojo, que hubo mucho gozo. Dice el 13, bien pronto se olvidaron. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y sigue narrando, pero me detengo ahí. Lo primero que dice aquí es que debido a que ellos no entendieron sus maravillas, no pudieron seguir el consejo y se olvidaron, dice ahí el 13, muy pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Pero todo comienza, mis amados, en el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Amén. Y eso trajo como resultado que no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias. No entendieron, no se acordaron. No es que tenían mala memoria. Está hablando ahí espiritualmente. Es como la palabra entender ahí. O sea, a Dios hay que creerle, conocerle y entenderle. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Cuando Dios da un nuevo corazón, dice, todos me conocerán, porque les doy un nuevo corazón. Y la Biblia dice también que con el corazón se entiende. Y Dios nos dio a Israel un corazón entendido, porque no había llegado todavía el nuevo pacto, según Deuteronomio 29. Pero es muy importante la palabra entender, por eso Dios ha hecho tanto énfasis aquí acerca de entender. Usted puede entender intelectualmente. Hay muchas personas que cuando se les da consejo, ellos dicen, ya yo me sé eso. Yo he oído eso desde mi niñez. Es como el joven rico. Cuando preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, yo desde mi juventud yo he hecho eso. No había hecho nada. Había guardado ritos y ceremonias, pero no había hecho nada, porque lo más importante es el amor. La esencia de la ley es el amor. Y él no amaba. Él estaba pegado a las riquezas. Quiere decir que no entendió la ley. La guardaba y no la entendía. A Dios hay que entenderlo. Es muy importante entender. De hecho, es cuando entendemos que se nos abren los sentidos espirituales. Es cuando entendemos, donde vemos la gloria de Dios en el propósito de Dios. Jacob decía, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Quiere decir, Dios estaba ahí, pero él no lo sabía. Muchas veces Dios nos habla y no entendemos. Los dos que iban camino a Maús, dice que el Señor abrió su entendimiento para que conociese las Escrituras. Qué interesante, duraron 3 años y medio viendo milagros, señales, maravillas, escuchando las palabras de Jesús. Reiteradamente dijo que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar. Y no entendieron. Es después de la resurrección que Dios abre el entendimiento. Cayeron las escamas de los ojos. Entonces entendieron. Ven, porque Dios se ha detenido tanto hablando del orden de Dios.
Y en los últimos mensajes ha dejado a un lado el estudio y ha aplicado la palabra para tratar de persuadirnos. Porque durar tanto tiempo escuchando palabra para decir qué hermoso mensaje y gloriarnos en el Señor y decir cómo nos habla Dios en esta iglesia, que hay comida, que hay pastos verdes. ¿Sabían ustedes que al que más se le da, más se le demanda? ¿Sabían ustedes que Jesús les dijo a sus contemporáneos, no soy yo que los juzgaré en el día de juicio, sino mi palabra? Esa es la palabra que nos juzgará en el día del juicio. Y hablo así pidiendo misericordia aún por mí, porque vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios no ha abierto su boca simplemente por hablar, sino porque nos ama. Invirtió a Jesús, al Espíritu Santo, su palabra y su propósito, y tiene milenios obrando en este plan de salvación para aquellos que fueron alcanzados por Jesús. Vivan en salvación, vivan en orden. No solamente para agradar a Dios, sino para representar a Dios en la tierra. Representamos a Dios. Pero miren ustedes, no entendieron, por consiguiente se olvidaron. Entonces viene el gran pecado contra el consejo. Versículo 13. Y bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. ¿Qué significa no esperar su consejo? El Antiguo Testamento usa varias palabras, varios verbos que se traducen esperar en nuestro idioma. Pero este verbo en particular significa adherirse a. Acá, en hebreo, significa adherirse a. ¿Saben ustedes lo que es adherirse? ¿Han visto ustedes los moluscos? Esos animales que se adhieren a las rocas. Y usted trata de sacarlos y cuando usted trata, los pedazos quedan en la roca. Eso es adherirse. Eso quiere decir que nosotros tenemos que adherirnos al consejo de Dios como los moluscos a las peñas. Que si alguien trata de arrebatarnos, si alguien trata de desunirnos de la roca, tiene que llevar los pedazos nuestros. Pero algo de nosotros va a quedar en la roca. Algo de nosotros va a quedar adherido a la palabra de Dios. Amén. Me gusta el significado de esta palabra, adherirse. No es simplemente mecánicamente escuchar el consejo de Dios y seguirlo, es adherirse a Él. Y para usted adherirse a algo, usted tiene que amarlo, usted tiene que estar convencido. Amén. Usted tiene que necesitarlo. Usted tiene que entender que eso es lo mejor para su vida. Cuando usted se hace una sola carne con su esposa, con su esposo, y en realidad hay una relación y hay intimidad, y llegan a ser de un mismo corazón y una misma mente, y caminan juntos en el mismo propósito, y con los años esa relación se va ahondando y se va profundizando, de tal manera que ya no son más dos, como está la palabra, sino una sola carne. Usted se adhiere a esa persona. Y aparentemente se crea algo como una adicción. Cuando la esposa no está, usted siente un vacío, una amputación emocional. Igualmente cuando falta el esposo. Cuando es mala la relación, entonces es otra cosa. Entre más lejos, mejor. Pero cuando hay amor genuino y los esposos son amigos y han cultivado la relación y en su caminar han logrado ya no tener dos pensamientos, sino un pensamiento. Y ambos han ordenado sus pensamientos en el consejo de Dios. Llega un momento que se adhieren el uno al otro. ¿Saben ustedes que
la parte importante de la salvación es, además de llevar la imagen del Hijo, que seamos uno con el Padre. Jesús dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Padre, quiero que estos sean como tú y yo. Así como tú y yo somos una sola cosa, quiero que ellos sean una sola cosa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Los pámpanos no simplemente están unidos a la vid, sino que son parte de la vid. Una rama no es adherida simplemente. Desde que la semilla germina y crece el tallo y crece esa planta y comienzan a salir las ramas son parte del tronco. Cristo es el tronco, nosotros las ramas. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Quiere decir que la unión es más que algo que se añade. Somos parte de la vid. Yo creo que así debiéramos estar unidos a Dios y a su consejo, como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Así debe ser nuestro caminar con Dios. Yo no quiero dejar de ser práctico, porque la vida cristiana se ha convertido últimamente en un romance. Y la vida cristiana es más que un romance con Dios. No descartamos. Es ser romántico con Dios, pero es más que palabras bonitas. Es más que pasar un buen rato con el Señor. La diferencia entre una esposa y un amante es que con la amante yo comparto algunos momentos y como son muy pocos, aparentemente son muy buenos. Usted la lleva a un hotel, compra una botella de vino o a un buen restaurante y pasan unas horas. Te veo cuando yo pueda. Y se acabó. Ahí usted le dice poesía, todo muy bonito, muy bien. Pero con la esposa usted no pasa buenos momentos simplemente. Ella es parte de su vida y usted parte de la suya. Usted comparte con ella todo. El mismo lecho, el mismo alimento, el mismo dinero, las mismas decisiones. La amante es algo en la vida de una persona. La esposa es todo en la vida de una persona. O el esposo. Así pasa con Dios. El Señor no es un amante que viene a veces en el culto mientras estamos adorando y nos eleva. Y estamos bien, ay, qué rico, qué hermoso, precioso. No, cuando bajamos tenemos que estar afuera demonios. Como aquellos 3 que estaban en la transfiguración allá. Ay, hagamos 3 pabellones, quedémonos acá. No, hay que bajar del monte y pelear. Hay que bajar del monte y meternos a la realidad. Enderezar, regresar, amados, al camino después que lo hemos abandonado. No es cosa fácil. Es como ascender y descender. Cuando usted va ascendiendo una cuesta, una montaña, una escalera, usted nota que el corazón trabaja más y requiere un gran esfuerzo. Cuando usted desciende no es así, te baja tranquilamente y es fácil, hasta tiene que frenarse para no deslizarse. Crecer es difícil, menguar es fácil. Por eso es mejor nunca perder el camino que tener el trabajo difícil de regresar. Quienes siempre esperan el consejo. Lo que dice ahí de Israel, escuchen, esta palabra significa adherirse.
significa esperar, pero significa también confiar. Se traduce confiar, adherirse, esperar. O sea, no es simplemente cuando usted decide adherirse al consejo de Dios, usted tiene que amarlo. Tiene que amar el consejo. No es simplemente lo voy a hacer porque me conviene, porque yo no quiero desagradar a Dios, porque yo quiero tener buena comunión con Él y si me siento culpable no voy a poder cantar, me voy a sentir mal si leo la palabra y no la estoy viviendo. En fin, hay tantas motivaciones que pueden aparecer nobles, pero que no es necesariamente lo que Dios quiere. La voluntad de Dios hay que amarla. Hay que amarla. Usted no se va a adherir a algo que usted no ame. Usted tiene que confiar. Esperar es confiar. Vamos a poner un ejemplo. Usted está en un trance agudo, en un conflicto. Tiene que tomar una decisión en su casa. Meses atrás les hablé de los conflictos, cómo bregamos cuando estamos en un conflicto. Hay cosas que no requieren mucho para decidir, pero hay situaciones bien complicadas. Si usted va a adoptar el consejo de Dios, usted tiene que estar bien convencido. Porque ahí el pecado consiste en no esperar. No es tanto no esperar, es que va a pasar un tiempo esperando que Dios me revele su voluntad. Esto implica mucho más. Esperar aquí es adherirse. Esperar aquí es confiar. Es cuando usted dice, yo voy a esperar todo el tiempo que sea, porque yo no tengo el derecho a conducir mi vida, primeramente porque no me pertenece. Mi vida fue comprada, fue redimida, pertenece a Dios y yo no tengo el derecho ni la autoridad para administrar algo que no es mío. Cristo es el Señor de mi vida le pertenece y la manera como Dios me conduce en este proceso es por el Espíritu Santo y lo envió no solamente para que esté al lado mío, sino para que me ayude. Porque Él sabe que soy pecador. Él sabe que mi mente es dada al mal. Él sabe que soy insensato, que soy necio. Que es más fácil decidir por lo malo que por lo bueno. Por eso necesito confiar en el consejo de Dios. Prefiero quedarme aquí establecido eternamente, pero no me muevo hasta que yo no reciba una palabra de Dios. Amén. No hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. Eso es más que ser obediente, hermanos. Esta palabra significa más que ser obediente. No es suficiente ser obediente. Esperar es confiar. Es amar el consejo de Dios. Es decir, no, yo puedo decir, bueno, me voy a exponer. Si decido yo, me arriesgo, pues fracasaré. Pero ¿qué importa? Pago el precio. No se piensa así. No se piensa de esta manera. No hay alternativa. Espero el consejo de Dios porque lo amo, porque confío en Él, porque mi vida no es mía, mi vida es de Dios. No es tanto que me conviene obedecer. No se trata de que me conviene obedecer. Significa que yo soy uno con el pensamiento de Dios. Significa que yo estoy adherido, mi vida está ligada a la palabra de Dios, como dijo Martín Lutero cuando le pedían que se retractara. Él tomó la Biblia, se la puso en el pecho y le dijo a los teólogos de la iglesia y al clero presente en el juicio: no quiero ni puedo, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Amén. Óiganlo bien, mi alma es cautiva a la palabra de Dios.
No es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Sí, pero lo más importante es que mi alma cautiva la palabra de Dios. Es cautiva. Porque yo fui redimido para vivir un propósito. Y obedeciendo y sometiéndome al consejo de que Dios puede cumplir ese propósito en mi vida. Amén. Usted no es independiente. Ya usted perdió su independencia. Usted es libre del pecado, pero usted es un esclavo de Jesucristo. Usted simplemente cambió de amo. Usted simplemente cambió de amo. Ya el amo no es la carne, no es el mundo, no es el pecado, no es el diablo. Ahora es aquel que lo compró, que lo redimió. Y el Señor no te salvó para librarte del infierno y llevarte al cielo. El Señor te salvó para la alabanza de su gloria. Para que la imagen del Hijo se ve en ti. Para que tú seas uno con Él, uno igual a Él, uno que que lo viva a Él. No es simplemente vivir con Él, es vivirlo a Él. Salvación es vivirlo a Él. Cuando usted espera el consejo de Dios, es porque usted le ama. Es porque usted está cautivo a ese consejo. Usted está adherido a ese consejo. Y por eso la palabra también se traduce confiar. Confía en el consejo de Dios. Usted dice, aunque me gustaría hacer mi voluntad porque me agrada. Dice como Jesús, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es más que el temor a fracasar. El verbo ahí esperar es más que el temor a fracasar. Porque muchas veces decidimos para que no vengan en el futuro dolores de cabezas. No es eso. No se trata de eso. Para mí eso es ser niño. Al niño hay que educarlo. Siempre apelándole a las consecuencias. Y siempre apelando siempre a un incentivo. Si tú te portas bien, en las vacaciones te voy a llevar a Disney World. Si tú te portas bien, te voy a comprar la bicicleta. Si tú estudias, te doy tal cosa. Y el niño, por ganarse la recompensa, se esfuerza. En la vida cristiana pueden haber muchos incentivos, pero solamente un motivo. El amor de Cristo nos constriñe. Amén. No es malo ser motivados por una promesa de Dios, pero es quedarse corto, es ser un niño, que así es que se educa hoy a los cristianos. Por eso en los púlpitos se habla tanto de promesas. Que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a hacer próspero, que Dios te va a sanar, que Dios te va... Y nos enamoran de las promesas de Dios. Entonces somos como niños. Como digo yo, ustedes han visto cuando se adiestra un animal, cualquiera, un perro, un ave, un delfín, para que haga algo, siempre se le pone algo en la boca, ¿o no? ¿Han visto las aves? El instructor le da la instrucción y luego le pone una semillita en la boca. Entonces hace lo siguiente. Y así sucesivamente hasta que se acabe el show. Si es un delfín, te has visto allá en SeaWorld, en la Florida, que viene, ¿ya? Y entonces le tiran unos cuantos pececitos y le dan otra instrucción. Le tiran unos cuantos y salta más. Así cualquiera. Los animales responden a estímulos.
La inmadurez está ligada a los estímulos. Los vendedores apelan a los estímulos. Los predicadores que son vendedores, porque son vendedores de algo, quieren lograr algo, tener una iglesia grande, un ministerio grande, tener finanza. Y apelan a tantas cosas, pero nunca te están llevando al corazón de Dios, sino a la mano de Dios. Lo importante no es lo que Dios puede hacer por ti. Lo importante es lo que Dios quiere hacer de ti. Amén. Amén. Esta palabra aquí es muy profunda. Es más que desear tener éxito. Es más que temer al fracaso. Es más que librarme de las consecuencias. Es agradar a Dios. Es ser fiel a mi salvación. Es ser fiel al propósito de mi salvación. Y es que yo viva a Dios. Que yo sea como Dios. Que yo represente a Dios. Que Dios logre en mi vida llevarme donde Él se lo propuso. No hay una cosa más importante que determine más la madurez que un cristiano convencido. La palabra de Dios tiene que convencernos. El propósito del Espíritu Santo vino para convencernos. Y tiene que convencernos para lograr llevarnos a toda verdad. Nadie puede ser llevado a la verdad si no está convencido. Dios no te quiere llevar como cordero al matadero, ignorantemente. Dios no quiere arrastrarte como se arrastran los animales cuando los llevan a la muerte. Que hay que tomarlo por los cuernos, hay que retorcerle el rabo, hay que darle con un aguijón para que se muevan, para que vayan a la muerte. No. Cristo no fue a la muerte así, fue voluntariamente. Jesús fue voluntariamente. Jesús se ofreció a sí mismo. Cordero que se ofreció en la eternidad. Se ofreció en el Getsemaní. Sabía lo que venía. Había angustia porque Él sabía lo complicado del conflicto. Separarse de su Padre. Llevar la vergüenza, la ignominia y todo el peso del castigo del pecado. Y por eso sabía lo que venía. Él es Dios. Cuando Dios no te guía ciegamente, Dios te revela y te dice: voy allá, sígueme. Amén. Jesús dijo: ¿quién que vaya a edificar no se sienta primero? Y estaba hablando en el contexto cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y sígame. Y ahí dijo, porque ¿quién, dice en el contexto, que vaya a edificar una torre no se sienta primero? ¿Quién que vaya a pelear con un ejército de 20,000 soldados y tiene 10,000 no se sienta primero? En otras palabras, Jesús quiso decir: el que va a tomar mi cruz, que se siente primero, a ver si va a llegar hasta el final. No es seguirme locamente, no es. El Señor no te dice a ti, yo pongo este ejemplo tonto, pero es como que tú quieres, tu sueño es montarte en un avión. Ese es tu sueño. Y alguien, amigo piloto, te dice: ven, te voy a llevar al avión. Y te sube en su avión. Y cuando tú estás allá arriba, te dice: ponte eso. ¿Y qué es eso? El paracaídas. ¿Con paracaídas para qué? No, póntelo. Y tú te lo pones. Y dice: ¿qué tú crees? Que yo te subí para acá para que tú veas las nubes. Yo te subí aquí para que tú te tires. Y te voy a empujar si no te tiras. El Señor no te dice a ti: ven, súbete que te voy a tirar por un paracaídas. El Señor te dice: mira, vamos a subir, te vas a ponerle paracaídas y te voy a lanzar. Pero no te preocupes, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Amén.
Jesús te advierte, Jesús te dice lo que es la cruz. No te engaña. No tiene una carta debajo de las mangas. No hay sorpresas. Jesús dijo que tome mi cruz, tiene que saber hacia dónde va. Esa es a la muerte, a la renuncia del yo. Usted tiene que amar más la vida que sufrir la muerte. Porque seguir a Dios es vida, aunque hay que morir. Me gusta este verbo, porque es más que a realizar la voluntad, porque me conviene. Cuando usted viene donde alguien a pedir un consejo, usted quiere tomar una decisión correcta. Así. Todo el que viene a nosotros los pastores a pedir un consejo, nos expone, nos plantea la situación, buscando una guía. Un consejo es una guianza. Porque usted quiere decidir bien para tener éxito, para evitar el sufrimiento, las consecuencias. Y eso no está mal, porque usted no es un masoquista que dice, bueno, a mí no me importa sufrir. No, a mí no me importa consecuencias. Sí, debe ser importante las consecuencias. Sí. La peor consecuencia es desagradar a Dios. Esa es la peor consecuencia. Pero debe ser mucho más que eso. Es mucho más que eso. Oiga, te voy a decir algo más. Te voy a llevar mucho más lejos donde tú has pensado. Óyeme. Nosotros tenemos como supremo el querer agradar a Dios. Supremo. Y al esperar el consejo, si tu deseo es agradar a Dios, amén, es supremo. Pero te voy a mostrar un camino más excelente. Y quizás estoy diciendo lo mismo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú agradas a Dios. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, para ser como Dios, logra agradarlo, pero alcanzas algo mucho más profundo y es donde Dios te quiere llevar. Míralo ahí. Sed santos, porque yo soy santo. No dice sed santos para que tú me agrades, aunque el que vive en santidad lo agrada, sino sed santos porque yo soy santo. ¿Me comunico o no me comunico? Vivir el consejo. Porque estoy viviendo en Dios, con Dios y para Dios. Porque mi pensamiento se ha vuelto un solo pensamiento con Dios. Y yo no quiero ni puedo seguir otra cosa sino el pensamiento de Dios. Y yo he caminado tanto con Dios y me he convencido tanto de los pensamientos de Dios que ya yo no pienso. Piensa Cristo en mí porque yo tengo la mente de Cristo. Amén. Amén. Una vez les compartí esto y el Espíritu me lo trae ahora como una ilustración. En la universidad donde yo estaba, cambiaron al presidente de la universidad que dirigía todo lo que es la universidad, de la denominación. Y cuando él estaba ya administrando, pues tuvieron que elegir también un administrador. Y saben ustedes que el presidente y el administrador tienen que llevarse bien, porque si no hay un caos. Pero eran como el agua y el aceite. Y era bien notable la pugna que había entre los dos. Se manifestaba en reuniones. Y entonces, como el administrador sabía
que ya se había hecho público las diferencias que había entre ellos, él en el boletinero puso un pensamiento justificando su conducta. Él decía: si dos piensan de la misma manera, uno de los dos está de más. Como diciendo, es mejor dos ideas que una. Pero para Dios no es mejor dos ideas, sino una sola. Porque Dios es uno, su palabra es una y nosotros uno con Él. Si ese pensamiento es verdad, entonces que está de más soy yo. Porque dice que si dos piensan de la misma manera, uno está de más. Pues yo soy el que estoy de más y Dios está el que debe estar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. La asimilación, que es la palabra adherirse, la asimilación del pensamiento de Dios con relación a mi pensamiento, mis amados, se logra cuando el mío desaparece y queda en mí el de Dios. Nadie puede decir que ha prevalecido el pensamiento de Dios y el suyo no ha sido sustituido por el de Dios. Mientras hay algo de tu pensamiento en una decisión, significa que Dios no es el todo en ese pensamiento. Acuérdense que el consejo es la misma palabra de Dios. Ese es el consejo, la misma palabra del Señor. Hay que hacerse uno con el pensamiento. Cuando uno siempre es guiado por el Espíritu y siempre es guiado por la palabra de Dios y siempre está asimilando el pensamiento de Dios, el consejo de Dios, no solamente lo aprende en el verdadero sentido de la palabra, porque entender es cuando el pensamiento de Dios se apodera de mí de tal manera que el mío ya no existe. Y cuando yo estoy esperando el consejo de Dios, cuando estoy esperando el consejo de Dios, estoy esperando que el pensamiento de Dios venga a mí en esa ocasión, dependiendo de lo que estoy decidiendo. ¿No creen que Dios nos está metiendo en un camino más profundo que el que hemos entendido hasta ahora? Pero Dios no lo hace simplemente para exponernos una revelación, sino porque la Biblia dice que Dios quiere santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere renovar todos nuestros pensamientos. Dios quiere sustituir, suplantar, neutralizar la mente adánica para que viva Cristo por la fe en nuestros corazones y arraigados y cimentados en Él seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados y entender y comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es el deseo de Dios. Esta palabra, esperar el consejo, se usa en el Salmo 33. Vamos al Salmo 33. Y allí la connotación es confiar. Miren ustedes acá, para que entendamos el contexto. Dice el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Cómo es? Recta. El camino de Dios no es un camino torcido, es un camino derecho. Por eso cuando Dios va a caminar dice que lo torcido se enderece. Porque Dios no anda por caminos torcidos.
Camino de Dios es como recto. ¿Cómo es la palabra? Recto. Amén. Si te desviaste fue porque te torciste. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Significa que Dios nunca se sale del camino. Siempre permanece en lo recto, en su camino. Justicia, santidad, etc. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Está diciendo lo mismo. Él se guía siempre por sus atributos. Él no se niega a sí mismo. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Entonces dice, tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Ahora viene, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque sus caminos no son los caminos del hombre. Son elevados como el cielo, como está Él por encima del hombre. No solamente Él como persona, sino su naturaleza elevada y sublime. Así son sus pensamientos con relación a los pensamientos del hombre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Sus pensamientos, dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Permanece. No solamente permanece porque prevalece. No solamente permanece porque vence. No solamente prevalece porque subyuga y somete el pensamiento del hombre y toda circunstancia, sino porque es pensamiento recto y perfecto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso mismo, por el consejo de Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces, para no leerlo todo, mire lo que dice. Vamos a llegar al versículo 20. Dice el 18, ve aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Los que qué? Los que esperan en su misericordia. Es esperar en Jehová, es esperar en su misericordia para para librar sus almas de la muerte y para darles, dice, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera, ahí está el mismo verbo. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos ¿qué? Confiado. Ahí la palabra esperar, el verbo, es el mismo. Significa adherirse, confiar. Amén. Yo estoy esperando que el pensamiento de Dios venga a mi vida. Porque el pensamiento de Dios debe ser un escudo para mí. Debe ser protección, pero debe alegrar mi corazón, como dice el versículo 20. Por tanto, en Él, en Jehová, en el consejo de Él que estoy esperando, se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En otras palabras, cuando yo espero el consejo de Jehová, lo espero con alegría. Aunque al tomar la decisión pasaré por la angustia del conflicto, de renunciar a mis criterios, a mis ideas, a mi preferencia. Aunque hay una crisis en mí, cuando tomo esa decisión, lo hago con alegría. Porque confío en lo que espero. Confío en lo que espero. Confío en lo que espero. Confiar es fidelidad. Su consejo es fiel, que hace sabio al pequeño. No es suficiente buscar el consejo. No es suficiente seguir el consejo. Hay que amar y confiar en el consejo. Y eso aplícalo a cualquier situación de tu vida. Lleguemos a otro pasaje donde se emplea esta palabra, este más revelador, Habacuc.
uno de los profetas menores. Muy bien. Escuchen ahora que yo termino con este pasaje. Habacuc vivió o profetizó entre los años 606 y 604 antes de Cristo. Los asirios gobernaban el mundo, o ya habían cesado. Entraba Nabucodonosor en la escena. Nínive había sido destruida o vencida en el 612. Nabucodonosor vino después. Comienza el régimen de los caldeos, que más adelante por Nabucodonosor pues destruyen el templo y queman todo. Y el profeta entonces, en ese tiempo, en ese contexto, ahí apenas Nabucodonosor estaba entrando en escena. Escuchen, por favor, dame tu atención. Tengo que leer el contexto para llegar al texto. Versículo 1:1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Dice, pregunta el profeta, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está orando por su pueblo. Dice el 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Noten ustedes que el profeta está, escuchen, aquí revela su sensibilidad. Él no se siente tanto amenazado porque los enemigos han sitiado y están ahí. Porque en ese mismo año, en el 606 o 5, ahí Nabucodonosor sitia por primera vez. Así que era una amenaza. Él no está preocupado tanto por el temor a los enemigos, la amenaza que constituyen los enemigos, sino el problema moral y espiritual. Mírenlo. En las preguntas no son retóricas, son reales. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hay destrucción, hay violencia, por lo cual la ley es debilitada. Ahí es, eso es lo que hay que temer hoy. No es que hay violencia, no es que hay problemas, sino que la ley de Jehová, la palabra de Jehová está siendo debilitada en el mundo y en los santos. Y el juicio no sale según la verdad. Los sofismas, los argumentos humanos están prevaleciendo por encima de la verdad. Y el justo debe preocuparse, porque cuando se quitan los cimientos, el justo no encuentra dónde poner sus pies. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hoy que contemplamos el mismo panorama, atención, nuestra preocupación no debe ser tanto la violencia y las demás cosas. Nuestra preocupación es que la verdad está siendo torcida, la justicia no prevalece, el mal prevalece en todas sus formas, se le está restando a la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo, mirad entre las naciones y ved. Nos está llamando a mirar. Mirad entre las naciones y ved. Asombraos. Esa es la respuesta de Dios. El profeta dice, ¿hasta cuándo prevalecerá el mal? ¿Hasta cuándo estaré sufriendo? Que la justicia está siendo torcida y se debilita la palabra de Dios. Y la respuesta de Dios, en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en nuestros días que aun cuando se os cuente, no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, que son los de Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes
y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, o sea, las ciudades. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esa es la respuesta de Dios al profeta. En otras palabras, voy a traer juicio y a través del juicio voy a lograr que este pueblo siga mi consejo o renuncie totalmente a él. Dice el versículo 12. Aquí viene la respuesta. ¿Por qué Dios usa al pueblo malvado para castigar a Judá? Que se sobreentiende que los de Judá eran más justos que los caldeos. Pero Dios no anda buscando personas más justas, sino personas justas. Hay gente que cuando usted lo confronta con él dice, bueno, yo no soy tan malo. Hay otros que son peores. Pero Dios no tanto quiere que tú seas mejor que los demás, sino que tú vivas la verdad. Amén. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, o sea, al impío, a los caldeos en este caso. Escuchen ahora qué lindo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Escuchen, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahora viene, escuchen ahora. Porque mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, yo voy a prepararme para recibir la palabra de Dios, a ver cómo Dios me responde en esta ocasión. La inquietud es, ¿cómo es posible que Judá es más justa que Babilonia y tú estés usando al enemigo contra un pueblo que es más justo que los invasores? Miren la respuesta de Dios, versículo 2, atención. Jehová me respondió. ¿Cuántos saben que Dios responde? Amén. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dale un aplauso, Señor. Amén. Espéralo, ahí está el verbo, espéralo. Adhiérete a la visión, adhiérete a la palabra, confía en ella, ámala. Voy a leer otra vez. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Si tú crees en ella, escríbela. Declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, tardará. Aunque dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. La palabra no miente, la visión no miente. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, en otras palabras, los caldeos, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Este pasaje me ministra, resume, revela lo que Dios nos quiere decir con relación a esperar en el consejo. Fíjense la crisis del profeta. No solamente porque los enemigos habían puesto terraplén y habían puesto sitio sobre la ciudad, y el Espíritu revelaba que venía violencia, venía humillación y todas las cosas que vinieron después, que fue destruido el templo y todo lo que vino con la cautividad. Entonces, él clama al Señor y dice: no hagas que yo vea tantos males. Tus ojos son muy santos para ver el mal. Que yo vea el mal, pues eso se entiende, pero que tú lo veas. La justicia es torcida. La ley es ignorada. Y Dios responde y le dice: el que tiene la visión, que corra con ella. Que corra con ella. Que lea la tablilla, la tabla donde está escrita la palabra. Y aunque la visión va a tardar, espérala, que como quiera se va a cumplir. Como quiera se va a cumplir la visión. Amén. Espera la visión. Espera la visión. Aunque la visión tardará, Dios lo dice, por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá. La visión nunca miente. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cómo reaccionamos cuando el consejo no se cumple? ¿No estaba el profeta preocupado por lo mismo? ¿Qué sucede cuando estoy esperando el consejo de Dios y Dios no habla? Dios no actúa. Dios no me oye. Han pasado 10 años, 20 años, 30 años y ya tengo que tomar una decisión. Espera en la visión, que tarde o temprano se va a cumplir, porque el justo vivirá por la fe. Amén. La palabra fe aquí es fidelidad. El justo vivirá por su fidelidad. Y de ahí viene la palabra verdad y la palabra amén. Ninguna circunstancia debe provocarnos, presionarnos, hasta separarnos del consejo de Dios. Por eso es bienaventuranza esperar en Dios. Dios dice: no importa, anuncia que viene, espera que viene. Vive por la fe, vive esperando, porque la palabra esperar es lo mismo. Confiar y tener fe es lo mismo. Es mantenerme en fidelidad. ¿Qué es fe? Mantenerme en fidelidad. La fe no es intelectual. La fe es certeza de lo que yo no veo. Es certeza, es convicción de lo que yo no veo. Es mantenerme fiel, esperando en la palabra de Dios, pase lo que pase. Prefiero plantarme y no moverme y nunca decidir hasta que llegue la palabra de Dios, llegue el consejo de Dios, llegue la instrucción de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Aquí lo dice todo en el cuadro. En un tiempo de crisis como en este tiempo, mis amados, nada justifica que nos apartemos de la verdad. Nada justifica que hagamos otra cosa que no sea el consejo de Dios. Hay que adherirnos a Él.
Hay que confiar, el justo vivirá por la fe, por la fidelidad. No me aparto de la verdad. Voy a seguir confiando en Dios. Voy a mantener mi fidelidad. No me doblo, no me deslizo, no me aparto. Prefiero sufrir lo que sea, como el profeta. Pero voy a esperar en la visión de Dios. ¿Hemos captado el mensaje? Ahora entienden lo que es esperar en el consejo. No es tanto esperar el consejo. No es tanto esperar que venga. Es adherirme a Él con confianza. Es mantener mi fidelidad. El justo vivirá por la fe. Es mantenerme en la verdad. Venga lo que venga y pase lo que pase. Vas a recibir presión de ambiente. Personas que te van a decir, ya tienes que decidir. Has orado mucho para decidir. No tengo palabra de Dios. No tengo consejo de Dios. Así que yo no me muevo. Eso implica, piensen ahora en cualquier cosa que usted pueda decidir en su vida. Mudarse a otro estado. Cambiar de trabajo. Elegir una esposa, un esposo. Mudarse de su iglesia. Cualquier cosa. Nosotros no nos guiamos por oportunidad, ni por conveniencia, ni por presión de ambiente. Los pensamientos se ordenan con el consejo de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Aleluya. Vamos a orar ahora. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, gracias por tu bendita palabra. Viviremos por la fe, confiando en tu palabra, en tu consejo. Nos vamos a adherir, nos vamos a fusionar, nos vamos a hacer uno con tu consejo, Señor. Padre, eres tú decidiendo en nuestras vidas. No decidimos nosotros, tú decides en nosotros, Señor. Guárdanos, ayúdanos a retornar, a volver otra vez al camino, Señor. Que quede la palabra, que con tu consejo se enderezan los pensamientos. Vuelven a ti, Señor. Perdónanos las veces que nos hemos apartado, pero tú nos has dicho algo más profundo, que significa esperar en tu consejo. No es tanto esperar el consejo, sino en tu consejo. Manteniéndonos en Él, aunque no lo hemos recibido todavía, aunque no se ha cumplido en nuestras vidas. Tenemos seguridad que tu consejo permanece, como leímos en el Salmo, permanece para siempre. Confiamos en tu palabra, en tu consejo. Nos hacemos uno con tu consejo. Gracias, oh Dios. Permite, Señor, que esto no sea un mensaje más, una revelación más, sino una guía. Trae convicción. Te pido convicción. Te pido decisión en mi vida y en nosotros, Señor. Por favor, Padre. Dejamos lo religioso, lo mecánico, lo superficial, y nos volvemos un espíritu contigo, un pensamiento contigo, un corazón contigo, un pensamiento con tu consejo. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo ruego al Señor que esta palabra haya penetrado profundamente y haya traído convicción a tu vida, determinación, denuedo. Que Dios te haga uno con su corazón, con su palabra y con su consejo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web
www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.